Hoy toca hacer nuestras predicciones de la Copa Libertadores y Sudamericana, porque ya mañana arranca la tercera fecha. Bueno, vamos con la predicción. Argentinos vienen a ganarle a Corinthians, Liverpool y Uruguay parece ser la aliancita de ese grupo. ¿Podrá ganar de visita a Liverpool y Uruguay? Pero es que Liverpool está... Sí, gana Argentinos Juniors de visita. Rapidito, vamos rápido. Ñublense, el Ñublense de Chile contra el Aucas de Ecuador, el Papaucas que le ha ganado al Flamengo en el Estadio Municipal Alcaldesa Esther Roa Rebolledo. 80.000 nombres tiene ese estadio. Yo voy a empate. Yo voy a que este partido va a terminar en un empate, porque no le va a alcanzar a Ñublense para ganarle de local, pero tampoco no sé si le vaya a ganar. Para mí es empate. Sorry, Iguana, sorry los ecuatorianos, pero para mí este partido va a empate, porque va a darlo todo Ñublense. Mi apuesta es porque Ñublense lo empata. Seguimos. Fluminense con River, pero qué rico partido. ¡Hala! A las 7 mañana. A ver, quiero que River le gane 47.000-0 a Fluminense, a cualquier equipo de Brasil. Pero, este Fluminense está jugando una barbaridad. Es un partido que puede pasar de todo. Mi corazón, mi filia me dice que River gana, pero mi cabeza me dice que se van a sacar los ojos, la sangre, las uñas, los dedos, la ropa, todo se van a sacar y van a empatar. Y van a empatar, pero 2-2, 3-3, va a ser una cosa masacre. 3-2 en el chat. Bueno, yo digo que empatan y que va a haber harto gol. Porque tampoco es que Fluminense defienda bien y River también a veces da mucha licencia, ¿no? Atlético Nacional de Medellín, el equipo más ganador de Copa Libertadores, contra Olimpia de Paraguay. Madrecita, otro partido bravo. Olimpia es una moneda al aire porque te puede hacer partido y ganar el Atlético Nacional, como puede perder 3-0. Nacional no está jugando bien, le ganó a Melgar, me acuerdo, la otra vez, con su goleador, que hizo un hat-trick además. Pero Melgar con poquito demostró que le complicó por ratos a Atlético Nacional. Olimpia es un equipo más cuajado. Olimpia es el equipo que yo más respeto en Sudamérica, lo saben. En el mundo. Olimpia es el equipo que yo más respeto en el mundo. Ni Liverpool, ni Real Madrid, no existen. Olimpia es el único equipo en la historia que ha jugado una final continental en todas las décadas. Le queda 7 años para esta década todavía, para jugar otra final en esta época. Empatan. Va a ser... No, 0-0 no creo, Empatan, pero con gol. Empatan con gol. Corinthians, que vuelve a jugar de local, esta vez contra Independiente del Valle. Corinthians va a recibir a Independiente del Valle. Corinthians viene de perder con Argentinos Juniors. Independiente del Valle viene de ganarle con mucha jerarquía al Liverpool de Uruguay. A ver, el Matagigantes, que ya sabe lo que es ganarle a los brasileños en Brasil, aún no a Corinthians, quiere añadir en su álbum, en su maletín, en su prontuario, la cabeza del Corinthians, ¿no? Tiene la cabeza del Flamengo, de Sao Paulo, que le ganó la final de la Sudamericana el año pasado. Quiere la cabeza de Corinthians ahora. Corinthians que perdió de local. Qué partido bravo. Yo no lo veo perdiendo a Corinthians 2 partidos en casa en Libertadores. No lo veo, lo siento. Van a empatar. Digo, Cristal, Sporting Tabaco. Los de Sporting Tabaco van a jugar contra el de Strongers en Lima. Cristal viene con una crisis extraña. No votaron al técnico. Les cuento la historia para los que no lo saben. Es que Cristal es un cabaret, es como Boca. Hay que explicarles a los que no son de Perucito. Los hinchas de la U y Alianza, que son el Boca y River de acá, el Colo-Colo U de Chile acá, se burlan de los hinchas de Cristal porque son menos. Entonces se le dice que son 4 hinchas nomás, ¿no? El técnico de Cristal, parece que al técnico de Cristal le estaban haciendo la camita. O sea que los jugadores estaban jugando para atrás para que voten al técnico. ¿Por qué? Porque los jugadores de Cristal dicen, es un trascendido, no se sabe, no está confirmado. Hay jugadores de Cristal que están en modo, ay no, el técnico nos presiona mucho, nos grita mucho, nos hace entrenar mucho, nos hace correr mucho. Y el equipo pasó de jugar muy bien a ser un desastre, a no ganarle ni a los últimos del torneo peruano, a comerse 4 con River, y les dije que Cristal se comía 4 en Buenos Aires. Solo que esperaba un 4-0, no un 4-2, pero se comió 4. El técnico se peleó con unos jugadores al final del partido el viernes, presentó su carta de renuncia el viernes, los dirigentes le dijeron, por favor, quédate, hay que solucionarlo, negociaron aparentemente, esto ya lo digo sin confirmar, yo no soy periodista, no tengo por qué salvarme, pero lo que yo me he enterado es que
El técnico de Cristal presentó su cargo de disposición, los de Cristal quisieron, hay que negociar, el técnico dijo, ok, me quedo si votan a este jugador, a estos jugadores que no me están funcionando. Y necesito refuerzos, aquí y en esta posición. No llegaron a un acuerdo, se fue. El fin de semana hay jugadores que han ido a la casa del técnico, al departamento donde debería vivir por acá todavía, el técnico de Cristal, a pedirle, profe, quédese. Supongo los jugadores que sí lo quieren. El técnico dio su brazo a torcer. Los dirigentes de Cristal, los de Innova, hablaron con el técnico. Bueno, nuevo, si no se queda, pues. Y luego, ayer, porque creo que ha sido ayer, Cristal estaba entrenando en el Estadio Nacional y entraron barristas, barrabravas, engendros, al entrenamiento a amenazar y casi pegar a los jugadores porque no están dándolo todo. O sea, que en Cristal ha pasado un fin de semana por lo que The Strongers debe pagar pato. Si Cristal no le gana a los Strongers, aquí en Lima, Cristal va a quedar último en su grupo y no va a ir ni a la Sudamericana. Y además, si pierde, puede hacer 0 puntos. Se te viene otros 0 puntos, Cristal, como Aliancita. Bueno, Aliancita en esta no, en otras Libertadores, ¿no? Cristal tiene que ganar a The Strongers y voy a apostarle a Cristal, porque así no le ganas a The Strongers aquí. Porque en La Paz te puede comer. The Strongers le metió 3 a River. Cristal va a ganar, pero va a ganar... No, es que son capaces de ganar 4 a 0 ahora. Son capaces. Inter de Porto Alegre con Nacional. Es decir, se viene un partido entre un equipo que se llama Internacional y otro que se llama Nacional. El Inter no da garantías. No, la otra vez sufrió horrores para ganar 1 a 0. Y Nacional de Uruguay, pues, es un equipo también indescifrable. Porque este partido puede acabar 3 a 0 para el local, puede acabar 3 a 3, puede acabar 1 a 2. Yo no creo que Inter deje pasar los puntos en casa, ¿no? Va a ganar Inter, sufriendo pero va a ganar. Cerro Porteño, Bolívar de La Paz. Qué rico partido de equipos que tienen escudos bastante parecidos. Cerro Porteño recibe en su estadio, en La Hoya, azulgrana, al Bolívar de La Paz. Es un partido que debería ganar Cerro Porteño, ¿no? Lo siento por Bolívar, pero tiene que ganar Cerro Porteño. Si no gana Cerro Porteño se va a complicar en un grupo bravo, ¿no? Porque ese es el grupo donde está Palmeiras y Barcelona de Ecuador. ¿En serio, Francisco, crees que Bolívar gana de visita? Un partido con mucha historia. Con mucha historia. El partido entre Colo-Colo y Boquita. Boca, yo te amo. Boquita Junior en el Estadio Monumental de Colo-Colo. Esto es un partido con mucha historia. Ustedes sabían de la bronca que hubo en el Colo-Colo Boca. Incluso estaba Batistuta en ese Boca. En el Colo-Colo Boca en Santiago. En el Monumental fue, pues, ¿no? En semifinales fue. De la Libertadores 91. Libertadores que la que Colo-Colo elimina a Boca en semifinales y en la final le gana a Olimpia, me parece. Ganando su única Copa Libertadores hasta ahora Colo-Colo. En octavos Colo-Colo eliminó a la U, a mi equipo. Me acuerdo que lo eliminó con un gol a las justas y casi le empatamos allá en Chile. En un partido polémico con un gol que nos anularon, si no me equivoco. Un gol que nos anularon que parece que la pelota había entrado, pero nos la anularon y bueno, no pudimos. Batistuta jugó en Boca, es hincha de Boca, Batistuta, obvio. Bajó en los dos, pero Batistuta es de Boca, confeso hincha de Boca. Pero yo no veo a Colo-Colo ganándole a Boca. Tampoco veo a Boca ganándole a Colo-Colo, porque Boca no anda bien. Van a empatar, pero Colo-Colo tiene que hacer un partido inmenso, porque ustedes saben que Boca en la Copa, Boca es así. Boca es equipo brasileño, no es argentino, no se engañen. Boca es brasileño. Boca arranca la Copa hueveando y cuando le pisan la cola y parece que se le complica, pum, agarra y te comienza a ganar y ya clasifica de la fase de grupos. 3 a 3, ya, 3 a 3 no estaría mal, ¿eh? Aliancita, que veremos si Aliancita sigue siendo Aliancita o ya se le acabó tras haber roto la racha. Alianza ganó después de 11 años un partido por Copa Libertadores. Alianza le ganó a Libertad de Paraguay tras 30 partidos sin saber lo que es ganar. Tras 30 partidos sin saber lo que es ganar en Copa Libertadores, Alianza volvió a ganar en Paraguay de la única manera en la que Alianza podía ganar en la Copa Libertadores. Metió atrás, aguantando 40.000 ataques del rival, 40 palos, 30 tapadas del portero. Y en las que generes, hacer. Alianza hizo 3 goles, en las 3 que generó, le anularon 1, ganó 2 a 1. Y ganó y se acabó la racha, ya no hay risas. Pero ojo, que puede arrancar otra racha. Pues ustedes no saben cuándo arranca otra racha. Así que Alianza ya va sin esa mochila en la espalda al Estadio Mineirao, en Minas Gerais, contra Atlético Mineiro. El Mineiro viene de perder en casa, de perder de visita en Paraná contra Atlético Paranaense y de perder en casa
contra Libertad de Paraguay, que hizo la de Alianza. Metido atrás, aguanto, contragolpeo, gol, gané. Pero le salió. Así, y quien a hierro mata, a hierro muere. Libertad, que hoy es la nueva burla de Sudamérica. Libertad, ¿no? Hoy todo el mundo se burla de Libertad. Y en Paraguay, los de Olimpia y Cerro Porteño deben estar, pero les va a durar tiempo. Yo no sé si Alianza va a poder contra un Atlético Mineiro que tiene 0 puntos, que si no gana, haría 1 punto en 3 partidos, con 2 de local, o sea, crisis para Mineiro para la Copa, y que si Alianza da el batacazo, ahora sí sería un batacazo real, ganar en Brasil. Alianza no ha ganado jamás en Brasil en la historia. ¿Sabían esa? ¿Sabían que el único equipo peruano que ha ganado en Brasil es la U? Al Palmeiras. Alianza no sabe lo que es ganar en Brasil, pero Mineiro no viene muy bien. Alianza tampoco que venga muy bien, pero ya viene con la mente más fresca, ya la mochila no está. Por supuesto que soy presumido. Por supuesto que soy presumido. Entonces, asumo yo que va a ser un mejor partido que contra Paranaense, que fue malo, sobre todo el primer tiempo, y contra Libertad, que aguantó. Le puede hacer partido a Mineiro, no de igual a igual, porque se come goleada, porque si no Hulk va a hacerse el baile, pero creo que le puede hacer partido y lo va a hacer sufrir. Pero así como no veo perder en casa a varios equipos que ya han perdido muchos puntos, no veo a Mineiro no ganar este partido. Ya sería una crisis total y también burla, porque se van a burlar de Mineiro si no le gana Alianza también. Así que yo creo que no va a ser la goleada, la canastada, ¿no? No se lo van a coger a Alianza, como decíamos hace un mes. No va a pasar. Va a ganar Mineiro, pero creo que ahí, o sea, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2 si es que Alianza se ilumina, ¿no? No creo que haya empate. No creo que ocurra empate. Sería increíble que haya empate. Siguiente partido, Barcelona de Ecuador contra Palmeiras. Partido con historia reciente en el Estadio Monumental de Barcelona, en el estadio más lindo de Ecuador, junto con el de Emelec, que también es muy bonito y muy coqueto. El estadio de Emelec es bien coqueto. Barcelona-Palmeiras, que chocaron en la Libertadores hace poquito en semifinales y perdió, ¿no? Y quedó fuera y estuvo cerca de una final. Barcelona, su tercera final, no pudo. Barcelona, que viene de ganar en Copa también. Palmeiras, que perdió en La Paz, que luego se recuperó y ganó. Partido difícil en donde, les soy sincero, mi corazón me dice que Barcelona le gana a Palmeiras, porque yo tengo filia por Barcelona en Ecuador, ¿no? Creo que Palmeiras va a comenzar ya a despertar, ¿no? Que no anda tan bien Palmeiras, pero en algún momento va a despertar. El DIM de Medellín, ¿no? El Deportivo Independiente de Medellín. A ver, ¿dónde están los colombianos de acá? Que conocen al DIM más de cerca. Contra Metropolitanos de Venezuela. Pues Metropolitanos es el binacional de allá de Venezuela, ¿no? No voy a hablar nada. Gana el DIM, porque si eres un equipo de Colombia y en tu cancha no le ganas a un equipo que se llama Metropolitanos, con todo el respeto de los venezolanos, vete de la Libertad, vete a la Sudamericana. Melgarcito, pero a Melgarcito le digo Melgarcito por cariño, no por despreciarlo, no por minimizarlo. Melgarcito, mi equipo en el Perú después de la U, ¿sabían esa? Melgar, que siempre ha sido más grande que Cienciano. Va a visitar a Patronato, el equipo de segunda. Patronato está en segunda división en Argentina, pero está en la Libertadores porque somos Sudamérica, pues, ¿no? Somos engendros, somos silvestres, somos salvajes y permitimos que un equipo de segunda división esté en la Libertadores. Bueno, Melgar, yo digo que Melgar no puede perder contra Patronato, por más que sea de segunda, por más que sea argentino, no puede perder Melgar contra Patronato, que ya despertó, que le metió 5 a Cantolao este fin de semana, que al fin se acordó de hacer goles, porque venía una racha de partidos de no hacer ni un solo gol, a ganar 1-0, a no hacer gol, y ahora ha hecho 5. A ver si ya se acordó de ser el Melgar del año pasado. Y mira lo que te digo, me voy a arriesgar, Melgar gana en Argentina. Bueno, en el Estadio Cilindro, porque ese nombre que dice ahí hay que desterrarlo, ahorita lo tapo, horrible nombre de estadio tiene, pero hermoso su apellido, Cilindro de Avellaneda. Racing recibe un Flamengo que recupera la memoria, Flamengo, porque acaba de estrenar nuevo técnico, ¿no? Sampaoli, que yo les dije hace 2 semanas, Sampaoli o al Flamengo lo vuelve otra máquina, otra vez, o se va a pelear con los jugadores. Una de dos. Parece que le está yendo bien. Está Arturo Vidal, que lo conoce, que se llevan bien. Entonces puede haber buena química con el equipo. Va a ser un partido bravo. Racing tiene que jugarse el mejor partido del año si quiere pasar de ronda, porque si no se le va a complicar por el argentinismo, y digo que queda empate.
De nada, Racing, agradece, porque deberías perder contra Flamengo. El jueves en el Defensores del Chaco, la vergüenza de Sudamérica, Libertad de Paraguay, que perdió contra Alianza en casa, le generó 80 situaciones de gol, pero no le hiciste gol, pero no le ganaste, hermano. No sirve de nada generar. Recibe a un Paranaense, que es el mejor equipo del grupo hasta ahora. Ha sacado 4 puntos, ¿no? Empató en Lima con Alianza, le ganó en casa a Mineiro. Partido que debería ser de empate, pero no me creo. Es que este partido es capaz de acabar 4-0 a favor de Libertad. Que también, y la Libertadores también tiene unos partidos bien extraños. Esto no es como la Champions. Libertadores es a veces indescifrable. Pero sí empate. Voy a dejarme por el empate. Bueno, Deportivo Pereira, que pechó con Boca en la Bombonera, que ha sido un buen partido Deportivo Pereira, de hecho, recibe al Monagas y lo mismo. Si no le ganas a Monagas en casa Pereira, vete no a la Sudamericana, sino al otro torneo que van a crear, al del tercer nivel, ¿no? A la... ¿Cómo se llama que hay en Europa? No es la Europa League, sino el otro. A la Conference League de nosotros, cuando la creen. A esa te tienes que ir. Tienes que ganar. Y bueno, con esto se acaba la Copa Libertadores. Con esto se acaba la Copita Libertadores y nos vamos a la Sudamericana, pero ya.